la cuestión del litio. ¿Alguien quiere en Bolivia que perdamos, que le vaya mal a Bolivia en el tema del litio? Nadie. Por supuesto que yo como periodista me pongo al frente y nadie quiere que le vaya. Lo que sí queremos es que las cosas sean transparentes y sin la sombra del cálculo meramente político. Transparente y hacer el mejor negocio posible con chinos, rusos, americanos, marcianos, con los que fuera, en función a nuestra musculatura. Tenemos casi solo nuestro litio. Ellos tienen tecnología, la plata, el conocimiento, la experiencia, todo. En esas condiciones realistas hay que negociar cosas. Los contratos, muy cuestionados, están en la Asamblea para su aprobación, no han sido aprobados todavía. Pablo Nina, el gerente legal de Yacimientos de Litio Boliviano, nos acompaña para seguir hablando. Esto no basta una sesión o dos, da para mucho. Pablo, hay un detalle que para el Estado plurinacional de Bolivia no es menor: la cuestión medioambiental. Las consultas que se están pidiendo, los estudios respecto de cuánta agua va a necesitar este proyecto y si eso no va a afectar al ecosistema que existe en el lugar, y fuentes de agua que alimentan a comunidades que viven en el lugar y también el ganado que tienen. Es una forma de vida que ellos tienen desde hace muchísimo tiempo. Pablo, el tema medioambiental y los estudios de factibilidad, ¿por qué no se pudieron haber hecho antes? ¿Por qué habría que esperar o complementar? Se supone que para un Estado que tiene como filosofía lo plurinacional, lo indígena, la madre tierra y todo lo demás, ese debería ser uno de los factores principales y uno de los primeros resueltos, asegurados y garantizados. ¿Cómo va a funcionar esto de lo medioambiental? ¿Cuándo se terminan los estudios? ¿Cómo se manejó esta parte, Pablo? Lo escuchamos, bienvenido. Gracias, Pedro. A ver, hay que tomar en cuenta que este es un proceso, ¿no? Y que ya hay estudios realizados. Entonces, no es que no se tenga ningún estudio a la fecha. Tenemos estudios, actualmente te puedo dar datos, por ejemplo, que entre las 3 plantas, entre las 2 de CBC y una de uranio, se va a consumir 3.8 millones de metros cúbicos al año. Y la capacidad de recarga que tienen las fuentes de agua, estamos hablando de Guasaculaca, Cieneguillas, Río Grande, tienen una capacidad de recarga al año de 35 millones de metros cúbicos. Entonces estamos hablando que en estos estudios preliminares estaríamos consumiendo 10% de lo que es, aproximadamente 10% de lo que es la recarga anual de esos cuerpos de agua. Entonces sí hay estudios preliminares, pero hay que tomar en cuenta que los estudios de factibilidad son caros en realidad, ¿ya? Y obviamente estamos hablando de millones de dólares que tienen que ser realizados dentro del marco de un contrato, porque evidentemente es una inversión, es un monto importante. Entonces sí se han hecho los estudios, preliminarmente te acabo de dar los datos, y esperamos que los estudios de factibilidad, los cuales se van a desarrollar en el contrato, confirmen esos datos o tal vez nos arrojen nuevos datos, pero ya con una información más contundente, ¿no? O sea, ¿ustedes están seguros que los datos que arrojarían serían también positivos, no negativos? Porque sí. ¿Qué pasa si los datos arrojan cuestiones preocupantes para el Estado boliviano? ¿Qué hacemos? El tema del agua no creemos que vaya a variar mucho porque nosotros hemos tomado esos datos de estudios meteorológicos. Tenemos tres facilidades meteorológicas que nos han dado esa capacidad de recarga. Entonces no debería variar. Nada más sería como una confirmación. En el tema de superficie de afectación al salar, que estamos hablando de 2% respecto de toda la superficie del salar, no es que se va a utilizar toda la superficie del salar, se va a utilizar un 2% de la superficie del salar. Entonces ahí eso no varía, porque eso ya está en el contrato. Y otro factor que tampoco va a variar es el uso de nuestro recurso de litio. Estamos hablando que vamos a utilizar 1,34% de todo lo que tiene el salar. Entonces, si te fijas, en relación a superficie son bajos, digamos. Estamos hablando de 2% sobre todo el salar. No es que se va a afectar el turismo, no es que se va a afectar las zonas de ganadería, etcétera, ¿no? Estamos hablando de un 2% y estamos hablando de un 2% al interior del salar.
no es que es en la costa de Salina, no, la zona de explotación es en el salar. Los estudios de factibilidad que tienen, Pablo, ¿están solo en función a factores meteorológicos? Porque no se olvide que el país está padeciendo, y el mundo, un cambio climático. Si este año llovió mucho, puede ser que los siguientes 5 años llueva nada o muy poco. O sea, nadie sabe a ciencia cierta. Y el único referente es el factor meteorológico que tienen ustedes. ¿No se pudo haber hecho o no se puede hacer algo más profundo? En realidad también obedece a ciertos pozos que ya manejaba, por ejemplo, una empresa minera importante en la zona, y no es solamente el tema de los temas meteorológicos. Esas tres facilidades se han hecho a requerimiento, digamos, de estos estudios, ¿no? Pero finalmente también hay que tomar en cuenta que ya se han perforado pozos en la zona, hay un caudal de agua, entonces no es solamente un estudio que se haya realizado en el último tiempo, sino que ya vienen de gestiones anteriores, ¿no? Debemos tomar en cuenta que estos convenios están vigentes en realidad la convocatoria fue realizada el 2021. Pero, Pablo, ¿por qué como país no podemos hacer bien las cosas y completas además? Ese estudio del que usted me habla lo hizo San Cristóbal, la minera San Cristóbal, es un privado. Pero ¿por qué nosotros no podemos hacer un estudio completo como Estado, nosotros, acabado, y luego ahí planificar nuestras cosas? Porque con esto del litio estamos ya hace cuánto tiempo, podíamos haber hecho un estudio muy completo para saber incluso la cantidad de agua que alberga el salar de Uyuni en global, y a partir de eso planificar. Pareciera que comenzamos al revés, ¿no? No, porque en realidad, a ver, hay que separar dos cosas. Un tema es la salmuera, ¿no es cierto? Que evidentemente tú tienes razón, es un tema relacionado con las afluentes de agua que tiene el salar, y el otro tema es el agua industrial, porque también hay que dejar en claro que no estamos afectando agua potable o agua de la comunidad. Estamos hablando de un agua que de pozo. Entonces, evidentemente, parte del estudio que tú señalas ha sido realizado por esa empresa minera, pero nosotros también como ILB hemos realizado perforaciones y pozos de agua. Nuevamente, esos son los datos que tenemos a la fecha con los estudios complementarios con nuestra información. Claro, es lo que yo le digo, Pablo. ¿Por qué lo tiene que hacer una empresa extranjera? ¿Por qué ellos tienen que hacer el estudio? Porque claro, planifican. ¿Por qué nosotros no? De pronto no le voy a hacer la interpelación a usted porque no es su especialidad, pero sí es un ejecutivo de ILB, y solo para que lo tome en cuenta y en una intención reflexiva le digo, ¿por qué no podemos hacer bien las cosas? O sea, comenzando por el 1, 2, 3 y no 3, 2, 1. Sí, se están haciendo bien las cosas, Pedro. Por eso es que justamente la parte de la ejecución del contrato están en los estudios de factibilidad. Evidentemente, ese es el paso 1. Y si tú me dices, ¿por qué no lo haces antes? Porque definitivamente no tenemos el diseño final del proyecto, ¿no? Eso también es otro elemento. El diseño final del proyecto, las facilidades, realmente nos van a arrojar todos los consumos, tanto de agua como de electricidad, como de salmuera. Finalmente, en este momento estamos en un estudio preliminar y, como todo el mundo sabe, los estudios avanzan y tienen un nivel de madurez en la información, y necesariamente, más bien es todo lo contrario, estamos manejando responsablemente el tema, porque finalmente estamos pidiendo que se haga un estudio de factibilidad antes de la implementación del proyecto y no obviar ese estudio de factibilidad. Entonces, obviamente, como te mencioné anteriormente, son montos importantes, no son montos menores. Estamos hablando de aproximadamente entre 5 y 7 millones de dólares. Entonces, lógicamente, tiene que realizarse en el marco de un contrato para que también le sirva al proyecto, ¿no? No podríamos desarrollarlo de manera previa. ¿Y la ficha medioambiental cuándo se le va a dar al proyecto? ¿Cuando acaben los estudios o ya tienen la ficha? Cuando se tenga el diseño final. Es el tema. Se tiene el diseño final, ¿no es cierto? Se pasa a un tema de licenciamiento y evidentemente también en ese momento será la consulta previa, ¿no? En este momento no es responsable decir, te voy a hacer una consulta sobre un proyecto que no tiene un diseño final. Digamos, siempre pongo este ejemplo.
que tengas una línea para recolectar el agua de 10 kilómetros, ¿no es cierto? Y el diseño final determine que sean 12 kilómetros. Entonces, la consulta que has realizado no refleja la verdadera magnitud del proyecto y por ende la consulta también podría ser viciada de nulidad. Entonces, de una manera responsable, lo que se tiene que hacer es estudio de factibilidad, diseño final y lógicamente el tema de licenciamiento para conocer todos los parámetros de funcionamiento del proyecto. Usted coincidirá conmigo, Pablo. Suena serio el hecho de tener acabado un estudio en lo medioambiental y recién proceder. Incluso creo que eso te da un mayor margen de negociar el contrato, ¿no?, con la empresa y decirle, mire, yo tengo acá todo estudiado. Yo tengo esto, el daño podría ser esto, estas son las condiciones de mi lugar, de mis reservas de agua, todo, lo tengo bien estudiado. Vamos, negociemos. Y eso de acomodar la carga en el camino, complicado, pero parece que a Bolivia no le ha quedado otra, ¿no? No, en realidad es como se manejan los proyectos, Pedro. Si te fijas, el tema de las concesiones mineras y el tema de los contratos de servicios petroleros, y en realidad los proyectos que tengan que ver con recurso natural, funciona exactamente igual. Por decir, en Chile le dan una concesión, ¿cierto? Pero esa concesión puede tener o no tener información para realizar el proyecto. Entonces, parte de las obligaciones que tiene el propietario de esa concesión es realizar los estudios ambientales correspondientes. Es el manejo de un proyecto. No olvidemos que estamos hablando de un contrato que va a durar 30 o 40 años y que también implica temas económicos, ambientales y sociales. Entonces, hay ciertos estudios que por su precisión y por el nivel de información que requieren, tiene que ser realizado en el marco de un contrato. Pablo, usted hacía referencia en la última parte, antes de la pausa, la consulta, la famosa consulta que exigen comunidades que viven en el lugar. Otro de los principios, fundamentos filosóficos que tiene el Estado plurinacional, se supone muy importante. La consulta no tenía que hacerse antes. Usted me decía que hay que esperar primero algunas cosas para la consulta. Sí, funciona igual que en el sector petrolero. En el sector petrolero igual tienes un área muy grande de contrato y mientras no definas el proyecto, no podrías tampoco consultar. En este caso es una figura similar. Dado que no tienes el diseño final de las facilidades, no podrías consultar con las comunidades aledañas. No sé cuántos pozos voy a requerir, no sé si voy a requerir varias líneas, una línea. Entonces, finalmente no sé si voy a tomar el agua también de esos pozos que tienen las comunidades aledañas. Entonces, sí hay que esperar el diseño final para poder hacer la consulta. Caso contrario, como te mencioné anteriormente, puedo hacer una consulta con una información no completa y después las mismas comunidades también pueden decir que está viciado de nulidad porque no le he consultado con el proyecto el diseño final, ¿no? Pero allá no es un todo el ecosistema, no todo está interconectado y que de alguna manera lo que yo hago acá, lo que yo agujereo acá o lo que hago explosionar acá, tarde o temprano va a afectar al otro lado. Si fuera así, Pedro, no tendrías agua industrial en la zona, ¿no? Hay que tomar en cuenta que si, o sea, bajo esa lógica, no tendrías agua potable que no sea salada, ¿no? En todo caso, tendrías una mezcla ahí de acuíferos y de salares. En todo caso, sí, conforme a los estudios que se han realizado, evidentemente hay una separación y por eso es que vamos a tomar en cuenta el diseño final de los pozos de agua industrial que se va a realizar en el marco del proyecto, ¿no? ¿Y la consulta es vinculante o no es vinculante? Es obligatoria, en realidad es obligatoria y respetamos plenamente eso, no pensamos omitir, digamos, esa obligación que nosotros tengamos en caso de que se afecte alguna comunidad. Hay que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? Que el área de explotación está en una reserva fiscal, eso está claramente determinado por la ley del Gran Salar y también por un decreto supremo. Por otro lado, el lugar donde se van a empezar las plantas es un usufructo que tiene ILB. Entonces, al momento, esos son los dos únicos lugares que ya se tienen definidos en el contrato. Y como ves, no se está afectando por el momento nuevamente a ninguna comunidad. Entonces, si es que nuevamente hay que hacer alguna facilidad en alguna comunidad aledaña, será la consulta previa como parte también del proceso de licenciamiento, ¿no? O sea, no va a ser vinculante la consulta. Es que no es vinculante, es obligatoria, yo tengo que cumplirla.
No, claro, O sea, pero vinculante me dices que refiero ambas a partes tendrían respetar lo que diga la cumplir, gente. ¿no Si es la cierto? gente dijera que no está de acuerdo, ¿el Estado lo va a acatar o no? Eso es lo vinculante. Ok. Claramente el convenio 169 y las sentencias que tienen especialmente Saramacca, Surinam, otorgan, digamos, algún tema de libertades, ¿no?, al Estado sobre el aspecto de explotación de recursos naturales. Sí es un cumplimiento obligatorio, pero no necesariamente podría, digamos, rechazar la competencia del Estado para explotar recursos naturales, ¿no? Claro, eso es lo que me llama la atención, Pablo, en un Estado plurinacional, ¿no? Que en su momento tomó gran bandera de la consulta a las naciones y pueblos indígenas. Por ejemplo, algunos dirigentes nos decían, a 5 kilómetros de donde vivimos, YLB ha perforado pozos. Y como que no nos van a consultar si están a 5 kilómetros. Entonces, esas cosas me llaman la atención, Pablo. ¿Por qué no antes, por lo menos una previa, y solo después? Porque cuando el proyecto ya esté en marcha, de pronto usted llega a las puertas de la comunidad, ¿qué les va a decir? Bueno, ay, perdón, ya estamos pasando por aquí, ni modo, tenemos que seguir nomás ya, permisito. No sé, no cuadra, ¿no? No es así. En realidad, un poquito para aclarar el comentario que acabas de señalar, sobre esos pozos de agua sí se ha hecho consulta, pero no se ha hecho consulta pública, previa. Se ha hecho consulta pública. ¿Por qué? Porque justamente el tema de licenciamiento, el tema del Maya, nos ha arrojado que es un PMP, PMPASA, no es un EIA. Entonces, lo que corresponde en ese caso es un tema de consulta pública, no consulta previa. Son dos temas diferentes. Y por otro lado también hay que mencionar que no es nomás un estándar que maneja el Estado Plurinacional de Bolivia, sino también, como te señalaba al principio, son temas enmarcados en el marco del convenio 169 y evidentemente interpretados y clarificados por ciertas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno. Un ejemplo de eso es Saramacca, Surinam, digamos, ¿no?, como te mencioné. Entonces, no es un parámetro que lo maneje solamente el Estado plurinacional, sino son convenios y sentencias internacionales. Bueno, pero para que quede claro, Pablo, entonces, por los argumentos jurídicos que usted nos ha dado, se va a hacer la consulta más adelante, pero no va a ser vinculante. Es decir, que si las comunidades dijeran no, el Estado de todas maneras va a ejecutar el proyecto. Hay que tomar en cuenta dos cosas. Primero, el recurso natural no renovable va a ser explotado en el solar, ¿ya? Y en la comunidad, en la QCO, se explotaría un recurso natural renovable, que es el agua. Entonces, bajo ese parámetro, no corresponde un tema tampoco de consulta previa por el agua. Pero, nuevamente, si el licenciamiento determina que nosotros tenemos que hacer consulta previa, la vamos a realizar, ¿no? Nosotros somos fieles cumplidores de lo que manda la autoridad ambiental competente y lo que manda la normativa. A ver, Pablo, usted me dice que un tema tan vital como es el agua no corresponde a una consulta. Si de eso ha dependido la historia de los pueblos, su vida y todo, y no les vamos a consultar por el agua, está bien, yo entiendo que es un recurso natural para el Estado, pero a eso voy, Pablo. La filosofía de este Estado plurinacional, consultar a nuestros pueblos, y el agua es parte de su vida y su cultura, ¿y no les vamos a consultar? No, yo no dije que no se le va a consultar, yo dije que se va a hacer lo que el licenciamiento manda. Yo te establecí un parámetro de criterio netamente jurídico, ¿no es cierto?, sin tomar en cuenta el tema socioambiental, en el cual te digo lo que dice la Constitución. La Constitución te dice cuando se realice una explotación de recursos naturales no renovables en su territorio. Perdón, en este caso estamos hablando de un recurso natural renovable. Y al final te dije claramente que estamos sujetos a lo que tiene la autoridad ambiental competente y para que realice el licenciamiento, ¿no? Pero lo cierto es que no es vinculante. Pablo, lo dejaremos claro, que si las comunidades en esta consulta dijeran no, el Estado de todas maneras va a hacer la explotación del litio. O sea, eso no va a frenar el proyecto, así de claro. Nuevamente, la explotación del recurso natural renovable se lo va a realizar en el solar, no se lo va a realizar en las comunidades. Bueno, ok, entonces, a ver, Pablo, para que luego no me digan que yo soy un tergiversador, si yo pongo un titular que diga, la consulta previa no será vinculante, el Estado de todas maneras explotará el recurso natural. Está bien, ¿no? No estoy mintiendo.
El recurso natural, Pedro, está ubicado en el Salar de Uyuni, no está afectando a ninguna comunidad, por si acaso. Está claro, o sea, nuevamente la explotación del litio va a ser en el Salar. Claro, pero va a haber consulta, Pablo, va a haber consulta. Y lo que yo le he dicho, la sentencia que le estoy dando no es mentira, o sea, este periodista no se está inventando eso, no es vinculante, la consulta y ya, más sencillo, ¿no? Por eso digo, nuevamente, estamos enmarcados dentro de lo que es el licenciamiento de determinación de la autoridad ambiental competente. Y ahorita te puedo decir, no va a haber consulta, pero no soy quien va a definir eso. Bueno, Pablo. Ok, yo tampoco soy quien para obligarlo, pero sí quiero que la respuesta quede clara, nada más, esa es mi intención. No puedo obligarlo yo a dar una respuesta, por supuesto que sí, como periodista no puedo, pero sí puedo exigir que la respuesta sea clara, nada más. Pablo, se ha terminado nuestro tiempo, le agradezco mucho, y si usted tuviera la amabilidad de seguir hablando de esto, por ejemplo, nos faltan regalías y otras cosas, hay que seguir informándole a la gente. Pedro. Si usted es amable, podemos conversar, lo programamos internamente. Un gusto, Pablo. Perfecto, no hay problema. Muy amable. Que le vaya bien. Ahí está Pablo Nina, el gerente legal de Yacimientos de Litio Boliviano y LB. Se da cuenta cuánto hay por hablar en este tema de los contratos. Son muchas cosas. Pero bueno, los periodistas y el periodismo tiene que cumplir su tarea haciendo preguntas. Me encanta esta idea. Dicen que el buen periodismo implica buenas dudas. El buen periodismo implica buenas dudas. Y si tienes buenas dudas, procuras estructurar buenas preguntas. Y claro que sí, esperas también, en lo posible, buenas respuestas.